Una mujer apache se mete en la cama del ranchero, descubre algo atroz. Historias del oeste salvaje. El sol se despedía sobre el desierto, tiñendo de rojo las lomas y los cactus espinosos. La soledad del rancho era absoluta, la cabaña de madera crujía bajo la brisa seca, y los caballos, acurrucados junto al corral, resoplaban polvo en la tarde silenciosa. El hombre que la habitaba, Amos Whitaker, caminaba junto a la cerca, repasando mentalmente los desperfectos que el invierno había dejado. Cada tabla torcida, cada grieta en el techo era un recordatorio de que la tierra exigía más de lo que ofrecía. Fue entonces cuando la vio, un destello de movimiento entre los matorrales. Primero pensó que eran coyotes, o tal vez algún viajero exhausto buscando sombra. Pero cuando ella emergió del polvo, arrastrándose con un paso tambaleante, su instinto lo golpeó con la misma fuerza que un látigo invisible. Era joven, delgada, con cabello oscuro que le caía sobre la cara manchada de sangre y polvo. Su ropa estaba rasgada, y un hilo de sangre recorría su hombro desde un corte profundo. Amos guardó silencio. Cada músculo en su cuerpo estaba tenso, evaluando la amenaza. No había señales de armas, lo que ella tenía era vulnerabilidad, y eso no lo hacía menos peligroso en un territorio donde la muerte podía venir de cualquier lado. Ella levantó la vista. Sus ojos, intensos y cautelosos, reflejaban tanto miedo como desafío. No suplicó. No pidió ayuda. Solo buscó un refugio, y el rancho era lo más cercano que tenía. No puedo caminar mucho más, dijo apenas, con la voz ronca por la fatiga. Por favor. Amos se acercó lentamente, midiendo cada paso. La distancia entre ellos parecía un mundo entero. Finalmente, extendió la mano, sin tocarla de inmediato. Su gesto era más una evaluación que un ofrecimiento. La mujer vaciló, luego tomó su mano, apoyándose apenas mientras él la guió hasta la cabaña. Dentro, el aire olía a madera vieja, a polvo, a algo que el tiempo había dejado intacto. Amos la ayudó a recostarse sobre la cama, la única en la pequeña habitación, mientras sus dedos probaban con cuidado la gravedad de la herida en el hombro. La sangre no era abundante, pero la herida estaba profunda, y el riesgo de infección en ese aislamiento era mortal. ¿Quién te hizo esto?, preguntó él, más por rutina que por curiosidad. No esperaba respuesta. Ella negó con la cabeza, los labios apretados. La desconfianza era tangible, cada músculo de su cuerpo decía, no confíes. Amos entendió. No estaba acostumbrada a la ayuda fácil. Y en su mundo, la ayuda siempre tenía un precio. Sacó un paño limpio, agua y un poco de ungüento. Cada movimiento suyo era lento, deliberado, respetando la distancia que ella parecía exigir. Nunca habló de más. Solo limpió la herida, cerró el corte con tiras de lino y dejó que el silencio llenara la habitación. Mientras lo hacía, ella lo observaba. No había gratitud inmediata, ni palabras dulces. Solo ojos que medían cada acción, cada respiración, cada intención. Era una prueba. Y Amos no fallaba en estas pruebas, su vida estaba hecha de supervivencia, de asumir responsabilidades sin pedir nada a cambio. Esa noche, cuando el frío del desierto se filtró entre las paredes de la cabaña, la mujer permaneció en la cama, envuelta en mantas, mientras él se sentaba frente a la chimenea. No había charla. No había cercanía innecesaria. Solo el crujido de la madera y el silbido del viento contra la ventana rota. Ella estaba alerta, incluso adormecida. Cada sombra podía ser un enemigo. Cada sonido, un presagio. Amos lo sabía, pero no intervino, dejar que se sintiera segura era un paso que ella debía dar sola. El primer signo de vulnerabilidad llegó en un suspiro apenas audible, cuando su cuerpo cedió al agotamiento. Y Amos, sin moverla, permaneció allí, vigilante. Cada centímetro de espacio que él ocupaba era una promesa silenciosa, no permitiré que te pase nada mientras estés aquí. Pero lo que no sabía todavía era que su llegada no era casual. Lo que había dejado atrás,
lo que la había herido, no se quedaría enterrado en el desierto. Había secretos escondidos entre los cactus y el polvo, secretos que pronto golpearían la soledad del rancho con la fuerza de un vendaval. En medio de la oscuridad, mientras el fuego chisporroteaba, ella giró la cabeza hacia él. No pidió nada. Solo lo miró, evaluándolo como quien mide un río antes de cruzarlo. Y en esa mirada, silenciosa pero intensa, Amos percibió la promesa de complicaciones que no podía ignorar. El viento aulló sobre el techo, y la cabaña se estremeció como un suspiro. Afuera, la vasta extensión del desierto parecía infinita, peligrosa, indiferente. Dentro, dos figuras se mantenían en la misma habitación, una mujer cuya dignidad resistía el dolor y un hombre que comprendía que la supervivencia no se daba con palabras. Y aunque esa noche no hubo palabras de confianza, ni gestos de cercanía, algo comenzó a formarse entre ellos, un entendimiento tácito de que, para sobrevivir, necesitaban más que fuerza. Necesitaban respeto. Y, aunque todavía no lo sabían, ambos estaban a punto de descubrir que la desconfianza y la soledad podían ser el primer puente hacia algo más profundo, aunque silencioso, y muy real. La cabaña quedó en penumbras, el fuego quemaba abajo, y el desierto observaba, interminable y paciente. El peligro que ella había traído consigo no se manifestaba aún, pero estaba allí, latente, esperando el momento de romper la aparente calma. Y mientras Amos ajustaba las mantas alrededor de su hombro, ella cerró los ojos. Ni gratitud, ni miedo, solo la conciencia de que, por primera vez desde su huida, estaba protegida. Y él, por primera vez en mucho tiempo, aceptó la responsabilidad de alguien más sin preguntar nada. Afueras, el viento no descansaba. El silencio, pesado y expectante, anunciaba que la llegada de esa mujer no sería solo un incidente más en la soledad del rancho. Algo atroz, enterrado en su pasado y en la brutalidad del oeste salvaje, estaba a punto de revelarse. Y con eso, la tensión quedó sellada. La noche era larga, el desierto eterno, y la historia apenas comenzaba. Los días en el rancho transcurrían con la misma lentitud inexorable que el viento arrastraba la arena sobre los corrales. La mujer, que se presentó como Nayeli, permanecía recostada en la cabaña los primeros días, su hombro vendado cuidadosamente por Amos. Ella hablaba poco, solo lo necesario, agradecimientos cortos, respuestas escuetas. La mayoría del tiempo, lo observaba mientras trabajaba, midiendo cada movimiento, cada silencio, buscando entender quién era aquel hombre que no ofrecía palabras de consuelo, solo acciones precisas. Amos le dio comida caliente, agua limpia y un espacio seguro. No insistía en preguntas sobre su pasado, aunque intuía fragmentos en los gestos de ella, en el hilo de tristeza que recorría sus ojos, en la manera en que sostenía su dignidad incluso mientras la fatiga la vencía. Cada día era un examen de paciencia y resistencia, ambos aprendían lentamente que la supervivencia no se compartía con discursos, sino con hechos silenciosos. El rancho exigía trabajo constante. Amos debía revisar cercas, cuidar de los animales, traer leña, mantener la cabaña lo más habitable posible. Nayeli, cuando su hombro le permitió moverse, empezó a ayudar. A veces cargaba sacos de grano, a veces alimentaba los caballos, a veces simplemente pasaba horas cortando leña o rellenando el pozo. Ninguno hablaba demasiado, los sonidos de la labor eran su lenguaje. Cada gesto era medido. Amos nunca se acercaba más de lo necesario, Nayeli nunca pedía protección, aunque la aceptaba con su presencia silenciosa. La cercanía que crecía entre ellos no se mostraba en palabras. Se sentía en cómo Amos sostenía la cuerda mientras ella montaba al caballo, en cómo colocaba cuidadosamente el vendaje sin prisa, en cómo ella preparaba la comida con manos firmes, sin mirarlo, pero consciente de que él observaba la precisión de cada movimiento. Un día, mientras reparaban la cerca al borde del cañón, Amos notó que Nayeli se detenía cada cierto tiempo, escuchando. Al principio pensó que era el viento, luego vio cómo sus ojos buscaban más allá de la línea de la propiedad, hacia la llanura abierta, alerta a cualquier peligro.
Nadie podía confiar plenamente en el oeste, y ella lo sabía. Siempre estás mirando, comentó él, rompiendo su costumbre de silencio. ¿Esperas que aparezca algo? Ella negó con la cabeza, pero no bajó la vista. Su gesto era claro, la amenaza estaba en todas partes. Él asintió, sin insistir. No necesitaban palabras para entender que la soledad del desierto también podía ser un enemigo. Los días se volvieron semanas, y la rutina del rancho se asentó como un ritmo que mantenía a raya el miedo. Pero, fuera del rancho, algo acechaba. Amos comenzó a notar huellas en la tierra, indicios de que no estaban solos. Los animales se inquietaban más de lo habitual, los caballos relinchaban sin razón aparente, y el viento traía ecos de voces lejanas que desaparecían antes de que pudieran identificar su origen. Una tarde, mientras Nayeli cortaba leña, un grupo de hombres apareció en el horizonte, montando con prisa y determinación. No había saludo, no había cortesía. Sus ojos brillaban con intención violenta, y Amos comprendió que su pasado, o el de ella, los había alcanzado. «Quédate dentro», dijo él, sin alzar la voz. «No hagas ruido». Ella obedeció, aunque no con miedo, sino con disciplina. Observaba desde la ventana, su mano rozando la pared de madera, lista para cualquier movimiento que Amos indicara. Él bajó la escopeta de la repisa y caminó hacia la puerta. Cada paso era medido, calculado. La tensión era palpable. Los hombres se acercaron, preguntando por Nayeli. No mencionaron nombres, solo insinuaciones y amenazas que no eran del todo claras. Amos se mantuvo firme, evaluando. No era un hombre de palabras floridas ni de gestos inútiles. La única respuesta que dio fue la firmeza de su mirada y el silencio de su postura. Al final, los hombres se marcharon, pero la sensación de peligro quedó suspendida como un peso invisible sobre la cabaña. Esa noche, Nayeli rompió su propio código de silencio. Se sentó junto a la chimenea, más cerca de lo habitual, y miró a Amos directamente a los ojos. «No confío en ellos», dijo, apenas un murmullo, pero con firmeza. «Ni un poco». Él asintió, sin decir nada. Esa fue su conversación más profunda hasta el momento, un intercambio sin palabras, donde la confianza se medía en gestos y presencia, no en promesas. El vínculo entre ellos crecía lentamente, como un fuego que se alimenta de silencio y observación mutua. Nayeli comenzó a buscar oportunidades para colaborar, para mostrar que podía ser parte de la supervivencia sin depender de él. Amos, a su vez, aceptaba su presencia como apoyo, sin imponerla, permitiendo que su fuerza y autonomía se mantuvieran intactas. Cada acto cotidiano se convertía en prueba de confianza: pasar la cuerda, encender el fuego, repartir agua, vigilar los alrededores. Una tarde de viento fuerte, Amos la encontró junto al pozo, tratando de bajar un cubo de agua pesado. No dijo nada, solo se acercó y tomó la cuerda del cubo, levantándola con firmeza y dejando que ella ajustara su posición. Sus dedos se rozaron por un instante, suficiente para que ambos sintieran la conexión silenciosa, sin necesidad de palabras. Ella no sonrió ni agradeció, solo continuó con su labor, y él se retiró, dejando que la rutina siguiera su curso. Pero la amenaza externa no descansaba. Más huellas aparecieron en la tierra, esta vez más cerca de la cabaña. Amos preparó trampas, revisó armas y fortificó puertas y ventanas. Nayeli lo ayudó, aprendiendo rápido a manejar la escopeta y a asegurar la casa. Su cooperación no era sumisión, era compañerismo. La tensión entre ellos se convirtió en respeto mutuo, y el silencio compartido en un lenguaje propio, lleno de entendimiento y responsabilidad. Durante esas semanas, pequeños detalles comenzaron a desvelar el pasado de Nayeli: cicatrices en sus manos, la manera en que se movía con cautela, la rapidez con la que evaluaba a los hombres que pasaban por la llanura. Amos, aunque no preguntaba, reconocía la historia de dolor y lucha escrita en su cuerpo y en sus ojos. No necesitaban palabras para saber que ambos habían sido marcados por un mundo implacable. Una noche,
después de una tormenta de arena, la cabaña estaba cubierta de polvo y la chimenea apenas calentaba. Nayeli se acercó al fuego, y por primera vez se permitió descansar completamente, dejando que Amos limpiara y vendara un corte menor que había recibido en la lucha con las tablas del corral. No hubo palabras, solo la precisión de su cuidado. Ella cerró los ojos, y él comprendió que la confianza estaba creciendo. No era amor, no todavía, era la aceptación silenciosa de que podían depender el uno del otro para sobrevivir. Cuando el viento volvió a aullar sobre el techo de la cabaña, Amos miró hacia la oscuridad del desierto y supo que la paz era efímera. Pero la compañía de Nayeli, silenciosa pero firme, le ofrecía una fortaleza que no había sentido en años. Y aunque ambos lo negaban, entendían que el vínculo que nacía de la rutina compartida, del trabajo y de la vigilancia mutua, era la base sobre la cual podrían enfrentar lo que viniera. El desierto seguía implacable, los hombres que los acechaban podían regresar y las heridas del pasado de Nayeli seguían latentes. Pero por primera vez, el rancho dejó de ser un refugio solo para Amos. Ahora era un lugar donde la supervivencia se compartía, donde la confianza se construía gota a gota y donde el silencio hablaba más que cualquier palabra. Y mientras el fuego se apagaba, mientras el viento arrastraba polvo contra la madera, ambos entendieron algo crucial: la soledad del oeste podía ser vencida no con fuerza bruta, sino con un entendimiento silencioso, con respeto y cuidado compartido. Y en ese entendimiento, la historia del rancho empezaba a entrelazar sus destinos, lentamente, como las raíces profundas de los cactus que resistían cualquier tormenta. El peligro acechaba. La amenaza no había terminado. Pero la primera lección había sido aprendida: en un mundo donde la violencia y la traición podían llegar en cualquier momento, la verdadera fuerza residía en la confianza silenciosa que uno podía ganarse del otro. Y con eso, la noche cerró sus ojos sobre el rancho. Dentro, dos figuras compartían el espacio sin palabras, sin gestos forzados, solo presencia y responsabilidad. Afuera, el desierto seguía su curso, esperando el momento de poner a prueba esa confianza. La mañana llegó con un frío que se colaba entre las tablas de la cabaña y hacía crujir los huesos. Nayeli estaba despierta antes que Amos, envuelta en su manta, observando cómo el sol teñía de naranja los picos del desierto. Había algo en la luz que parecía revelar secretos que durante semanas habían permanecido ocultos: la dureza de la tierra, la dureza de los hombres, la dureza de sus propios recuerdos. Amos apareció en la puerta de la cabaña, la escopeta colgada al hombro, los ojos recorriendo la línea del horizonte. Los días de vigilancia constante lo habían endurecido, pero no habían borrado la sombra de culpa que llevaba sobre los hombros. Él no preguntó sobre sus pensamientos, no necesitaba. La forma en que Nayeli sostenía su mirada, como sus manos reposaban sobre la manta sin buscar protección, le decía que estaba lista para lo que viniera. La tranquilidad fue breve. Un grupo de forasteros apareció por el camino del arroyo, hombres rudos con rostros curtidos y miradas violentas. No eran vecinos. No eran simples buscadores de agua o comida. Venían por Nayeli. Su pasado, el motivo de su huida, la alcanzaba al fin. Amos vio el peligro en la forma en que se movían, rápidos, decididos, dispuestos a usar la fuerza. «Quédense dentro», dijo, más firme que nunca. Nayeli no protestó. Pero esta vez, su decisión estaba clara: no era solo una víctima. Cuando Amos preparó la escopeta, ella agarró su cuchillo, colocándolo al cinto. Sus ojos se encontraron un instante, un acuerdo tácito. No solo se protegerían, lucharían. Los hombres golpearon la puerta de la cabaña. Exigían entrar, voces duras, amenazas veladas. Amos no respondió con palabras. Solo ajustó la escopeta y se movió hacia la entrada, calculando cada segundo, cada respiración. Nayeli lo siguió, silenciosa, sus pasos seguros. El enfrentamiento fue breve, violento, pero contenido. Amos y Nayeli se movieron con precisión, usando cada sombra, cada recoveco de la cabaña. No era heroísmo romántico,
era supervivencia pura. Cada golpe, cada maniobra, era producto de años enfrentando el oeste salvaje, y la cooperación entre ellos era perfecta, silenciosa, calculada. Cuando los hombres finalmente huyeron, malheridos y humillados, el rancho quedó en silencio otra vez. Pero algo había cambiado. El peligro externo había alcanzado su punto máximo, y Nayeli sabía que no podría depender de Amos para siempre. Si querían sobrevivir, necesitaba tomar una decisión por sí misma, un paso que hasta entonces había sido postergado: permanecer o irse, enfrentar juntos el futuro incierto o desaparecer nuevamente en la soledad del desierto. Esa noche, mientras curaban heridas y aseguraban la cabaña, Nayeli habló por primera vez de manera clara y definitiva. «No me iré», dijo, con la voz firme, pero no desafiante. «Si voy a seguir viva, será aquí. Contigo». Amos la observó en silencio. No respondió con palabras de afecto. No necesitaba. La elección estaba hecha, y eso era suficiente. La dignidad de Nayeli permanecía intacta, su decisión no era un acto de dependencia, sino de voluntad compartida. Él asintió levemente, reconociendo la fuerza de su determinación. Con la decisión tomada, algo nuevo comenzó a surgir entre ellos. No era pasión desenfrenada ni romance instantáneo, era intimidad ganada a través de la confianza, la supervivencia y la responsabilidad compartida. Esa noche, mientras el desierto rugía con el viento y los animales se acurrucaban, Nayeli se acercó a Amos y, sin palabras, permitió que él sostuviera su cuerpo, que su calor compartiera la fría noche. Era un gesto pequeño, silencioso, pero cargado de significado, una aceptación mutua, lenta, medida, que transformaba la cercanía en algo más profundo, sin apresurarse. El amanecer siguiente trajo consigo un entendimiento más claro: el pasado de Nayeli no había desaparecido, y los hombres que la perseguían podrían regresar. Pero ahora no estaba sola. Amos no era un protector que imponía su fuerza, era un compañero que compartía la carga de la supervivencia. Y Nayeli, por primera vez, comprendió que podía confiar en alguien más sin perder su autonomía ni su dignidad. Durante los días siguientes, los desafíos no desaparecieron. Los animales del rancho enfermaron, el viento arrastró tormentas de arena, y la escasez de agua amenazó la estabilidad de su refugio. Pero cada obstáculo fue enfrentado juntos, en silencio, con acciones precisas. Amos enseñó a Nayeli cómo leer las señales de la tierra, cómo detectar rastros en la arena, cómo anticipar peligros. Ella respondió con rapidez, aprendiendo, adaptándose, demostrando que no era un peso sino un aliado. Una tarde, mientras reparaban la cerca al borde del acantilado, Nayeli perdió el equilibrio. Amos reaccionó de inmediato, sujetándola antes de que cayera. Sus cuerpos se tocaron, y por un instante, ambos se quedaron inmóviles, respirando juntos. No hubo palabras. Solo la comprensión silenciosa de que la confianza, una vez ganada, podía sostener incluso los momentos más precarios. Pero no todo era tranquilidad. La sombra de los hombres que la perseguían seguía presente. Cada noche, el viento traía ecos de voces lejanas, pasos, huellas en la arena. Amos y Nayeli sabían que el enfrentamiento final podría llegar en cualquier momento y que su vínculo recién formado sería puesto a prueba. La intimidad que había surgido entre ellos no era simple romance, era el resultado de la cooperación, la supervivencia compartida y la elección consciente de permanecer juntos. Cada gesto, cada roce, cada mirada era medida y significativa. Ninguno se permitía perder la dignidad ni la autonomía del otro. La conexión era lenta, profunda, real, y se construía sobre la base más sólida, confianza ganada en el peligro. Una noche, mientras el desierto dormía bajo un manto de estrellas, Nayeli descansó la cabeza sobre el hombro de Amos. No era un acto de debilidad, sino de reconocimiento. La lucha no había terminado, pero ahora tenían un ancla, un refugio en medio de la brutalidad del oeste.
Él, en silencio, aceptó su cercanía, comprendiendo que la verdadera fuerza no estaba en controlar ni proteger, sino en compartir la carga de la existencia, aceptando al otro como igual, con sus fortalezas y vulnerabilidades intactas. El amanecer prometía un nuevo día de desafíos. Los hombres podían regresar, la naturaleza podía golpear con su furia, y el pasado podía volver a exigir cuentas. Pero por primera vez, la cabaña no era solo un refugio solitario. Era un espacio donde dos personas, endurecidas por la vida y el dolor, habían elegido estar juntas. La elección era consciente, la intimidad era ganada, y la confianza era real. Mientras el sol ascendía sobre los picos rojos del desierto, Amos y Nayeli se preparaban para enfrentar lo que viniera. No había ilusiones románticas, no había fantasías de felicidad instantánea. Solo había un acuerdo silencioso, una promesa tácita de permanecer y luchar, juntos, contra la brutalidad del oeste. Y en esa decisión, en ese entendimiento, residía la fuerza más poderosa de todas, la certeza de que, aunque el peligro acechara, no estarían solos. El desierto seguía implacable, los hombres que los acechaban podrían regresar en cualquier momento, y las heridas del pasado de Nayeli permanecían latentes. Pero el vínculo que habían construido, lento y medido, silencioso y real, era una fortaleza que ni el viento ni la violencia podrían romper. Y así, mientras la cabaña se mantenía firme contra el desierto, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, ambos comprendieron que la verdadera prueba estaba en la elección de permanecer juntos. La supervivencia ya no era solo cuestión de fuerza, era cuestión de decisión, de confianza y de intimidad ganada con cuidado y respeto. El oeste salvaje no perdonaba, pero ellos habían aprendido que podían enfrentarlo con algo más que armas, con la certeza silenciosa de que, al final del día, ninguno de los dos volvería a estar solo. El invierno había llegado con un viento que cortaba la piel y un polvo helado que se colaba en cada rendija de la cabaña. La soledad del rancho se había transformado en algo distinto, ya no era una existencia silenciosa de un hombre endurecido, sino un espacio compartido, donde Amos y Nayeli enfrentaban juntos el peso del desierto, la escasez y la amenaza que aún acechaba más allá de los límites de su tierra. Los hombres que la habían perseguido habían desaparecido por ahora, pero sus sombras permanecían. Cada crujido del suelo, cada respiro del viento sobre los cactus secos, podía ser la señal de que regresaban. Amos reforzó las paredes, revisó armas y trampas, mientras Nayeli lo ayudaba sin necesidad de indicaciones. Ella había aprendido a moverse con la misma precisión que él, a anticipar los riesgos, a leer los signos del desierto como si fueran viejos mapas. La rutina diaria era exigente, pero se sostenía en silencio. Ninguno de los dos buscaba palabras innecesarias, la comunicación se daba en gestos, en miradas, en cómo pasaban las herramientas, en cómo compartían el fuego y la comida. La intimidad que había surgido durante la tormenta pasada no se manifestaba en gestos dramáticos, sino en la simple certeza de que el otro estaba allí, y que podían confiar en esa presencia sin reservas. Un día, mientras arreglaban la cerca del corral, Nayeli se detuvo de repente. Su mirada estaba fija en un punto lejano, en la línea del horizonte donde la llanura se encontraba con el cielo. Amos siguió su vista y vio, en la distancia, rastros de caballos y huellas frescas en la arena. Alguien los había estado observando. «Vuelven», dijo ella, sin miedo, solo con determinación. Amos asintió. No hizo preguntas ni expresiones dramáticas. Solo recogió la escopeta y comenzó a organizar la defensa de la cabaña. Esta vez, Nayeli estaba lista para luchar a su lado. No era una mujer a proteger, era una compañera que elegía enfrentar la amenaza con él, consciente de los riesgos, consciente de su fuerza. Esa noche, cuando los hombres llegaron nuevamente, encontraron a Amos y Nayeli preparados. No hubo dramatismo ni heroísmo exagerado. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto medido. La cabaña se convirtió en un laberinto de trampas improvisadas, de posiciones estratégicas. Y cuando los intrusos irrumpieron, la respuesta fue silenciosa, efectiva y devastadora.
los hombres fueron repelidos sin que ninguno de los dos perdiera la compostura. Cuando el último intruso huyó, el silencio volvió a caer sobre el rancho. Nadie celebró, nadie pronunció palabras de alivio. Solo había la comprensión mutua de que habían sobrevivido otra prueba. La cercanía que había surgido entre ellos se fortaleció no con palabras, sino con la certeza de que podían depender uno del otro para enfrentar lo imposible. Con el paso de los días, la calma volvió a establecerse. La nieve cubría las lomas y los cactus, los caballos buscaban alimento bajo la escarcha, y el rancho parecía aislado del mundo entero. Amos y Nayeli continuaron sus labores, compartiendo la rutina con precisión silenciosa. Cada acción era un acto de confianza: pasar la cuerda, alimentar a los animales, asegurar las ventanas. La intimidad se había transformado en un compañerismo profundo, donde la cercanía física era secundaria frente a la seguridad de la mutua presencia. En la noche, junto al fuego, Nayeli habló por primera vez sobre sus miedos. No pidió consuelo, no buscó protección. Simplemente los compartió. Amos escuchó, sin interrumpir, aceptando su relato con atención y respeto. No hubo palabras de aliento vacías. Solo hubo comprensión silenciosa. Ella confiaba en que él respetaría sus límites, y él comprendía que su fortaleza no estaba en imponer control, sino en sostener sin invadir. Los días se convirtieron en semanas. La nieve derretida dejó paso a un frío persistente, al hielo que crujía bajo sus pies, y a la necesidad de planificar cada salida con precisión. La vida en el rancho no era fácil, pero ahora era compartida. La amenaza del pasado seguía latente, pero no podía romper lo que habían construido: un vínculo lento, ganado a través de la supervivencia, el respeto y la confianza mutua. Un día, mientras caminaban por la llanura para revisar cercas dañadas por el viento, Nayeli se detuvo y miró al horizonte. «Quiero quedarme aquí», dijo, su voz firme y tranquila. «No solo por sobrevivir, sino porque este lugar, contigo, es lo más cercano a un hogar que he tenido». Amos asintió, sin palabras. No necesitaba decir nada más. La decisión de Nayeli era la confirmación de lo que ambos ya sabían: habían elegido permanecer juntos, no por necesidad, sino por voluntad consciente. La cabaña, el rancho, el desierto, ya no eran solo refugio, eran un hogar compartido, forjado con esfuerzo, silencio y respeto. El invierno continuó, y con él la vida siguió su curso. Los animales sobrevivieron, la cabaña resistió las tormentas, y los hombres que habían intentado perturbar su paz no regresaron. La rutina del rancho se convirtió en un ritmo seguro, donde cada gesto y cada mirada reforzaban la certeza de que estaban juntos. La intimidad y la cercanía que habían surgido eran lentas, profundas y sostenidas por la fuerza de la elección diaria de cuidarse mutuamente. En una tarde clara, mientras el sol descendía sobre la llanura cubierta de nieve, Amos y Nayeli caminaron juntos hacia el corral, recogiendo herramientas y asegurando los animales. No hubo palabras innecesarias, solo la coordinación silenciosa de quienes confían plenamente el uno en el otro. Y cuando la noche cayó, ambos se sentaron frente a la chimenea, dejando que el calor compartido envolviera la habitación. La vida en el rancho ya no era solo supervivencia. Era un compromiso silencioso, constante, basado en respeto, confianza y responsabilidad compartida. No había fantasías, no había promesas vacías, solo la certeza de que, a pesar del pasado y de los peligros del oeste, ya no estaban solos. El desierto, el frío, la soledad, la amenaza de hombres violentos, todo seguía allí. Pero ahora, en medio de esa brutalidad, había un refugio más fuerte que cualquier muro de madera: la elección de permanecer juntos, el reconocimiento de la dignidad y la fuerza del otro, y la intimidad ganada a través de la supervivencia compartida. Cuando la última llama del fuego se consumió, Amos y Nayeli permanecieron sentados en silencio, sus cuerpos cercanos pero sin invadirse, compartiendo un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. El desierto rugía afuera, pero dentro de la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía soportable.
Y mientras la noche cubría la llanura, ambos comprendieron la verdad más simple y poderosa: la soledad había terminado. No porque el peligro hubiera desaparecido, ni porque la vida fuera fácil, sino porque se habían elegido mutuamente. La supervivencia compartida se había transformado en compromiso, respeto y cercanía verdadera. Amos ajustó la manta sobre Nayeli, y ella, por primera vez, permitió que su mano descansara sobre la de él. No hubo palabras, no hubo gestos grandilocuentes. Solo la certeza silenciosa de que, en un mundo cruel y despiadado, ya no estarían solos. Afueras, el desierto continuaba su curso interminable, indiferente, implacable. Pero dentro de la cabaña, entre el crujido de la madera y el calor del fuego que ya se extinguía, había una calma profunda, ganada a través del riesgo, la paciencia y la elección consciente de permanecer juntos. En ese instante, con la nieve cubriendo la llanura y el viento murmurando historias antiguas, Amos y Nayeli supieron que habían encontrado algo más valioso que la supervivencia, alguien que, a pesar de todo, decidió quedarse. Y en esa elección silenciosa, definitiva, se cerraba el capítulo de la soledad del rancho. No había promesas irreales, ni finales felices de cuento. Solo una verdad concreta y duradera: ya no estaban solos. El oeste salvaje seguía allí, brutal y despiadado, pero dentro de la cabaña, la vida había encontrado su equilibrio. La confianza, el respeto y la intimidad compartida se convirtieron en su fortaleza más firme, y el desierto, por primera vez, no parecía tan aterrador. Fin de la historia.